Como mencionamos en una cápsula anterior, el jazz llegó a la ciudad de Oaxaca, capital del estado, en una época tan temprana como los años 20, donde ya se anunciaban algunas jazz bands de músicos locales que tocaban los ritmos de moda en las fiestas de las familias oaxaqueñas. Y este fenómeno se siguió dando con el paso de los años. Recordemos que fue la llamada época de oro tanto de la radio como del cine. En los años 40, la XW se escuchaba en todas partes y en Oaxaca era la radio más escuchada, sin duda alguna, en aquellos años, aunque después llegarían emisoras ya con transmisores propiamente aquí en la ciudad, en la década siguiente, en los años 50, no recuerdo la fecha, pero por ahí se inaugura la estación XAX, que pertenecía a la radio Cadena Nacional. Y bueno, la radio era un fenómeno que permeaba en todos los niveles de la sociedad oaxaqueña, y ya existían los primeros cines, así que se podía ver cine también en Oaxaca. Entonces la música era un referente indudable para la vida social, y como se da ahora y como lo podemos constatar quienes vivimos aquí, en Oaxaca no se concibe una fiesta si no hay música en vivo. Así que podemos hablar de que grupos y orquestas tocaban alguna suerte de versión instrumental o popular del jazz, ese jazz de salón que nos llegaba a través del cine y de la radio, de la llamada Swing Era, de músicos como Duke Ellington, Glenn Miller, Count Basie y algunos otros. De esa época tenemos algunos registros de los años 40 y 50 de orquestas de baile, como las orquestas de los hermanos Bautista, de los hermanos Arenas, de los hermanos Martínez. Esta última, por cierto, que será semillero de músicos que posteriormente tendrán un acercamiento más fuerte con el jazz. No hay que dejar de lado también al maestro Luis Méndez, quien, acompañado por Rafael Ricardes al piano, tocaba algunas piezas de swing y jazz. Estos son algunos de los músicos que hicieron este proto jazz, digamos, de entretenimiento, un jazz para bailar, para escuchar en las fiestas. Pero el jazz, como ya lo dijimos, también permeó a través de los discos y sobre todo en su versión más vanguardista, más vinculada con lo social, a través de la incipiente Radio Universidad de Oaxaca, con sus transmisiones que inician en octubre de 1964 y con la primera programación de música de jazz realizada con discos del pintor Virgilio Gómez o del maestro Raimundo Villalobos Mariscal, en ese momento un joven estudiante en la UABJO, y también de un músico estudiante de odontología y que hacía sus pininos también en la música, José Torrentera. Estos personajes fueron los primeros animadores de la escena, digamos, musical del jazz a través de la radio, y empezaron a influir en el gusto de ciertos músicos. Pero no es sino hasta la década siguiente, en el año de 1972, cuando sucede el momento, digamos, fundacional para que exista el primer grupo de jazz en nuestra ciudad. Esto se da gracias a la llegada del dramaturgo mexicano Sergio Magaña a la dirección de la Escuela de Bellas Artes, un artista que había estado de agregado cultural en algunos países y que tenía una especie de año sabático, así que fue invitado a venir a Oaxaca. Le gustó mucho lo que encontró, la escena cultural, que incluía también, por supuesto, el teatro, que incluía la danza. Y Sergio Magaña viene a dirigir la Escuela de Bellas Artes, y gracias a su impulso se fundan algunos grupos. Él impulsó la Compañía Universitaria de Teatro, impulsó también la Orquesta de Cámara, el Cuarteto de Cuerdas, y lo más importante, impulsó el primer grupo de jazz bajo el ala de la universidad y de la Escuela de Bellas Artes. ¿Cómo lo forma? Lo forma con maestros de la escuela y con los alumnos más aventajados de la escuela. Y musicalmente, ¿qué es lo que hace? A través de los discos empieza a montar un repertorio. Los músicos oaxaqueños, talentosos, como todos conocemos, inmediatamente pudieron hacer transcripciones de los discos. No sabemos si tuvieron acceso a partituras, pero lo que sí sabemos es que ya existían discos de jazz, entonces seguramente lo que hicieron estos músicos fue transcribir solos, transcribir temas, y originalmente no se improvisaba.
Hay registros en entrevistas, por ejemplo, que he tenido con el maestro Guillermo Porras. Él me cuenta que siendo un estudiante muy joven todavía, no tenía la edad todavía para integrar el grupo, ese primer grupo de jazz, pero él recuerda que los músicos transcribían los temas con los solos incluidos y así los tocaban, todavía no improvisaban. Entre los que formaron esa primera alineación del grupo de jazz hay que destacar la figura de Jorge Fernando Hernández, que era uno de los más aventajados alumnos de piano, que además tocaba la trompeta, además era actor, además escribía, era, digamos, un artista incipiente en su juventud, pero con muchas inquietudes. Yo estoy seguro que Sergio Magaña vio en este joven a un talento, a un gran talento, y lo invita a tocar. En una entrevista realizada años después, en los años 80, Jorge Fernando cuenta los pormenores de la fundación del grupo, y él dice que el grupo de jazz de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca se funda el 5 de octubre de 1972 y es integrado por Soledad Torres Ortiz al piano, ella era maestra de piano de la escuela, Pancho Garrido Meléndez en el contrabajo, cita a un veracruzano de gran sensibilidad y también cita, sin decir el nombre, cita a Jacobo Aragón Torres como baterista, cita a una neoyorquina llamada Valeria Knight en la voz y él mismo, Jorge Fernando Hernández, en la trompeta, el piano, la flauta y también al contrabajo. Por lo que inferimos de la información que nos da Jorge Fernando Hernández es que se forma este grupo un poco híbrido que empieza a actuar en conciertos, pero también se vincula con los grupos que va formando Sergio Magaña y con un fenómeno de teatro que ya venía muy fuerte en Oaxaca. También la tradición del teatro oaxaqueño es fortísima y en esa época ya había una cierta vinculación con actores jóvenes y con un joven director como Rodolfo Álvarez. Así que ahí sucedió una cosa muy interesante porque se ligaron de manera muy particular la música a través del cuarteto de jazz, del grupo de jazz de la universidad, la danza y el teatro en la escena, y en la escenografía participaban artistas muy interesantes que había en ese momento, jóvenes, como el escultor y escenógrafo Mario Burguet, a quien injustamente tenemos olvidado en nuestra historia, pero que es sin duda el más moderno de los escultores locales y un adelantado a su época, un hombre que estuvo conectado con las vanguardias en su quehacer como artista en Oaxaca y que nos dejó y nos legó una obra interesantísima. Baste irse a sentar al Zócalo de Oaxaca y observar esas maravillosas formas abstractas de las fuentes del Zócalo. Y que mucha gente no sabe, esas fuentes del Zócalo son la obra del escultor oaxaqueño Mario Burguet. Entonces los años 70 tienen esta efervescencia cultural, evidentemente minoritaria, estamos hablando de un público muy selecto, pero en donde ya suenan los acordes de jazz por primera vez, interpretados por un grupo de jazz local, formado por músicos locales, con una intención ya, ahora sí, verdaderamente jazzística. Faltarían todavía algunos años para que empezaran a integrarse repertorios originales y nuevamente la bandera de ello la lleva Jorge Fernando y a la par de él músicos más jóvenes como los hermanos Pablo y Guillermo Porras, y de ellos y del fenómeno del jazz en los años 80 vamos a hablar en nuestra siguiente cápsula.